Buenos días. Hoy nos encontramos con la doctora Diana Carreño Galeano. La doctora es oftalmóloga de la Universidad Javeriana y actualmente se encuentra en Estados Unidos. Es Research Fellow en Mass and Ear y candidata a Máster en Salud Pública en esta misma ciudad. La doctora nos va a compartir su experiencia en el proceso de migrar a Estados Unidos y aplicar para las posiciones en este país. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Carlos. Bueno, sí, hoy les voy a hablar un poquito acerca de mi experiencia migrando a Estados Unidos y pues sobre todo enfocarme un poco en algunos datos que a algunos de ustedes les interesa acerca del proceso para hacer su residencia o su fellowship de investigación o clínico aquí en Estados Unidos. Entonces, hoy les voy a hablar primero pues sobre mi experiencia, segundo sobre el por qué, el cuándo y el cómo buscar entrenarse en Estados Unidos y algunos consejos para los investigadores jóvenes de Colombia que están interesados en expandir sus horizontes aquí. Entonces rápidamente les cuento un poco sobre mi experiencia. Como les he contado pues a varias personas, la experiencia de cada uno es muy diferente cuando llegan aquí a Estados Unidos y el por qué llegan acá. Las razones pues varían muchísimo. En mi caso, pues fueron razones personales, porque mi esposo pues vivía aquí y pues finalmente yo me mudé después de terminar mi residencia en oftalmología. Y nosotros nos casamos cuando yo estaba en el segundo año y digamos que el último año, mientras estuve en la residencia, estuvimos haciendo papeles de inmigración y planeando muchas cosas, pero pues hubo muchas cosas que yo no busqué ni investigué realmente y fueron pues en parte un error mío. Antes de llegar acá respecto a cómo era el proceso de inmigración y pues me parece que es muy importante que otras personas compartan sus historias también, como en este caso pues Carlos, doctor Carlos nos está dando la oportunidad para que otras personas que están interesadas pues no cometan los mismos errores o puedan de pronto prepararse mejor en el caso pues cuando llegan acá a saber qué es lo que buscan. Hay muchas personas que tienen muy claro desde el principio, pues que cuando están en pregrado, que quieren migrar a Estados Unidos, y digamos que estas personas desde el principio han buscado hacer todos los pasos y todas las cosas en el orden para hacerlo, pero pues como les digo, las circunstancias varían mucho. Y pues en mi caso no era lo que yo esperaba, pero terminé aquí, entonces digamos que es muy diferente pues como cómo se dan las cosas para diferentes personas, pero es bueno que ustedes busquen también escuchar la experiencia de diferentes personas para que puedan reunir como todo eso y formar la suya propia. En mi caso, pues sí, cuando llegué aquí, yo había hecho una rotación durante mi residencia con un médico aquí en Boston que trabajaba en una clínica de cirugía refractiva. Entonces, por medio de él me conecté a algunos doctores que trabajaban en Mass Eye and Ear. Me entrevisté con algunos de ellos y finalmente recibí una posición de postdoctoral fellow o fellow research en el laboratorio del doctor Ruiz Adena. Él se enfoca principalmente en inmunología ocular. Su laboratorio es muy grande, como pueden ver en la foto de su derecha, a la izquierda para algunos de ustedes. Es un laboratorio bastante grande. Las personas que ven ahí trabajan principalmente en investigación de ciencias básicas, entonces son cosas que para muchos de nosotros como oftalmólogos en Colombia, pues son cosas que no conocemos de primera mano. Em, pero pues son cosas que no nos excluyen de poder tener algunas de esas posiciones. Y digamos que más adelante les voy a contar, pero cuando las personas buscan, digamos, posiciones de investigación aquí en Estados Unidos, se van a dar cuenta que muchas de esas posiciones de investigación van a ser en ciencias básicas. Hay muchas posiciones también de investigación clínica y las dos son igualmente valiosas, pero digamos que aquí pesa mucho la investigación de ciencias básicas y
En el caso pues de las personas que migran con la expectativa de poder realizar su residencia finalmente acá, digamos que esta investigación tiene mucho peso, pero pues no es la única ruta. O sea, como les digo, hay muchas personas que han hecho investigación clínica y exclusivamente clínica y pues han llegado también a hacer match en su residencia de elección. Entonces, siempre tomen el consejo de todos con un grano de sal y pues miren también como la experiencia de diferentes personas, pero pues esto es lo que yo encontré sobre todo en esta zona de Massachusetts. Em, Cuando yo llegué me integré con ellos, al principio estuve trabajando en algunos proyectos de ciencias básicas y después hice el cambio a la parte de investigación clínica. En mi caso, lo hice porque cuando tuve mi primer hijo, decidí cortar un poco las horas y digamos que eso, la parte de la investigación clínica me ayudó bastante en poder manejar un poco mejor las horas, porque la investigación básica va a requerir muchísimo tiempo y compromiso de parte de ustedes, pero como les dije antes, pues tiene bastante peso a la hora de lo que ustedes están buscando. Entonces, finalmente, pues me afilié con ellos, he estado participando en diferentes tipos de estudios clínicos y en este momento todavía sigo afiliada con ellos, pero estoy pues haciendo un máster en salud pública mientras me presento a la residencia. Entonces, ese ha sido como el camino hasta ahora. Les voy a hablar un poco sobre el por qué, el cuándo y el cómo buscar entrenarse en Estados Unidos. Entonces, como les hablé hace poco, el por qué varía muchísimo y tiene mucho que ver con diferentes razones, pero hay algo que cualquier persona que venga a Estados Unidos se va a dar cuenta, y es que lo más importante cuando uno viene aquí es la resiliencia, resilience, el- la capacidad que ustedes tengan de resistir y de prácticamente cómo hacer las cosas sabiendo que lo que hacen, digamos, en el momento no puede parecer que van muy lento o que no están logrando lo que quieren o que hay muchos problemas o muchas trabas en el camino, pero lo más importante realmente es persistir, la persistencia, perdón, esa era la palabra que estaba buscando, se me fue. La persistencia que tengan es realmente lo más importante, porque sí es muy importante todo lo que ustedes vayan a hacer en investigación, es muy importante todo lo que ustedes hicieron durante su carrera de medicina, en su residencia, pero realmente pues cuando uno llega acá se da cuenta que las cosas aquí funcionan muy diferente, las culturas son muy diferentes, muchas de las personas que vienen se van a sentir un poco aisladas de pues el mundo en el que uno siempre estuvo, no van a tener obviamente pues muchos de ustedes sus familias cerca y digamos que hay muchas cosas que uno tiene que mirar en el momento en que uno viene, pero pues eso no debe pararnos y es una frase que me gusta mucho es esta que dice que el entusiasmo es muy común, pero esa persistencia es rara y finalmente pues uno se da cuenta que cuando ustedes preguntan, hay muchas historias de personas que les van a decir como, no, mire, yo lo intenté, yo como que me he presentado, no sé, muchas veces y nunca he pasado, así como también encuentran historias de otras personas que les van a decir como, no, mire, yo persistí, lo hice de esta manera, seguí este camino y lo logré. Entonces, pues fíjense en las historias de, de éxito. Y también tengan en cuenta el por qué lo están haciendo. Esta parte del por qué es muy importante porque eso va a variar mucho. Digamos que para algunas personas que quieren venir, el por qué es porque ellos quieren volver a repetir la residencia y ser oftalmólogos acá y otras personas que vienen y simplemente quieren de alguna manera pues vivir acá y digamos que pueden tomar diferentes caminos y finalmente pues no hacer su residencia pero terminar en otras cosas y pues eso también es válido y admirable. Entonces digamos que pues cada persona tiene su historia y debemos mirar eso pues con mucho cuidado. Entonces, como ya dijimos, esas razones personales y profesionales está pues
el tener una carrera profesional que es predecible y una seguridad laboral que puede ser de pronto mejor a la que puedan tener de pronto algunos de las personas que están en Colombia. Esto puede ser verdad o no, o sea, dependiendo es muy personal, pero, pero sí sabemos que esto pasa mucho y digamos que muchas personas deciden migrar por esta razón. La calidad de entrenamiento y la tecnología es otra de las razones por las que muchas personas migran. Yo puedo decir que nosotros en Colombia tenemos una gran calidad de entrenamiento y digamos que en ese sentido nosotros no nos debemos sentir menos que, porque cuando uno viene pues se da cuenta que nuestro entrenamiento realmente ha sido muy bueno. Pero sí nos damos cuenta que las tecnologías acá y realmente la investigación pues han tomado, aquí tienen una preeminencia y es algo que en nuestro país estamos luchando por eso, pero todavía nos falta bastante. Entonces, algunas personas vienen precisamente para prepararse en este sentido y poder devolver a Colombia alguna de las cosas que aprendemos acá, precisamente en este área pues, del entrenamiento y de la tecnología. En esto cabe también decir que todas las personas que buscan hacer sus fellowship clínicos acá caen pues dentro de esta categoría. Muchas veces uno simplemente quiere hacer, pues mejorar, tener algún tipo de entrenamiento diferente al que hemos tenido en Colombia y pues aquí hay muchas posibilidades. Entonces esa pues es otra razón. Las oportunidades que tenemos para certificaciones que son reconocidas a nivel mundial y pues esto es algo que lamentablemente no se da cuenta cuando viene, que muchas de las cosas que nosotros hemos hecho en Colombia aquí no valen como quisiéramos, ¿sí? Entonces, digamos que eso es algo que quisiéramos que fuera diferente, pero es así para personas que vienen de diferentes partes del mundo, entonces no es algo único para nosotros. Sin embargo, muchas de las cosas que hacemos en Colombia también tienen mucho peso y es algo que tenemos que reconocer y que tratar de mostrar un poco más y pues sacar la cara por nuestro país en ese sentido y pues personas que tienen el deseo de emigrar em, como, como su principal razón. Entonces, el cuándo, esta es la parte que me parece más importante y es algo que yo desearía haber sabido antes y haber planeado antes, digamos, muchas de estas cosas, porque hubiera ahorrado mucho tiempo en cómo se han presentado las circunstancias, pero es, como les he dicho, varía bastante. Y digamos que el, para mí el tiempo ideal para empezar las aplicaciones y para empezar todo el proceso es en el pregrado. ¿Por qué en el pregrado? Porque en el pregrado uno tiene todo fresco, porque uno está estudiando las cosas que le van a preguntar en los exámenes y digamos que esos exámenes no van a ser imposibles, pero van a ser mucho más difíciles cuando uno ha salido o está, inclusive pues ya después de residencia, sobre todo después de residencia, que nosotros pues nos hemos enfocado en el ojo y em, hemos no olvidado, pero digamos que sí muchas cosas de ciencias básicas no, pues ya no son las mismas que aprendimos o han cambiado o hay muchas cosas nuevas que debemos aprender. Entonces, digamos que esto de alguna manera va a hacer que sea un poco más difícil, no quiere decir pues que sea mucho más difícil, pero sí lo va a hacer. Entonces, pues idealmente la idea es tomar el primer step, que es el primer examen de homologación, después de terminar ciencias básicas, es mi recomendación, porque uno tiene todo fresquito y se acuerda de las cosas y pues como les dije, la educación que nosotros tenemos en Colombia es muy buena. Y si ustedes hicieron a conciencia sus ciencias básicas y todas sus rotaciones y todo, ustedes se van a acordar muy bien y les va a ir muy bien en estos exámenes. Ahorita, sobre todo, es muy importante resaltar que el Step 1 es pass or fail, es decir, que ya no es con puntaje, que era una de las cosas más temidas para las personas que iban a migrar aquí, porque los puntajes que se requerían para oftalmología son puntajes bastante altos. La mayoría de personas acá pues, que entran a oftalmología tenían puntajes por encima de 250. Y
Em, bueno, digamos que en este momento ya es solamente pass or fail, entonces esto lo ha hecho mucho más fácil, digamos, en este sentido, específicamente en cuanto al Step 1. Pero pues ahora hay otras muchas cosas en las que nos tenemos que enfocar. El resto de los exámenes, que son los exámenes, el CK y el OED, que es prácticamente pues, la parte de el examen clínico y un examen de inglés médico, que es el ahora el que está reemplazando al CIAS. Este examen, pues estos exámenes los pueden presentar ya después de que hayan hecho sus básicas al final del pregrado o entre básicas y al terminar o al terminar el pregrado. Y pues digamos que ahora lo que están diciendo aquí es que este examen, el de este 2, es el que está tomando pues la posición del Step 1, es decir, que ahora este pasa a ser como el que los programas miran a la hora de, pues, de mirar a quienes van a entrevistar para las residencias. Entonces, es importante que tomen su tiempo, que dediquen un tiempo específico para esto. Si lo están estudiando mientras están todavía en el pregrado, la verdad es que hay mucho tiempo comparado en el tiempo que van a tener después en la residencia o en otras cosas. En el pregrado es pesado, pero hay mucho más tiempo comparado con otros momentos de su vida. Entonces, este es como el momento ideal para poder estudiar para estos exámenes. Otra cosa muy importante son las rotaciones que puedan hacer por fuera, los clerkships. Estas rotaciones es importante que las busquen con sus universidades, pero si su universidad no tiene algún convenio pues, con las universidades donde ustedes quieren rotar, traten de hablar con las personas, sus directores de programa o con las personas que están encargadas en sus universidades de esto para ver pues, si ustedes de alguna manera pueden hacer algún tipo de conexión, porque realmente esto es lo ideal, es lo mejor que pueden hacer durante su pregrado, buscar hacer estas rotaciones. Porque es más difícil una vez uno sale, porque ustedes ya no están respaldados por ninguna institución. Entonces ya tienen que hacerlo por su cuenta y digamos que en ese sentido las instituciones acá no los van a apoyar de la misma manera, ni los van a ver a ustedes de la misma manera como un estudiante pues, de medicina o inclusive en la residencia, sino que pues tienen que buscarlos por ustedes mismos. Entonces se complica un poco más y realmente no es tan fácil. Ya una vez uno ha salido de la universidad, digamos que buscar esto va a ser más por la ruta de haciendo investigación aquí en Estados Unidos con las personas directamente y con sus mentores que van a, a darles pues esa oportunidad de hacer las rotaciones con ellos también. Pero pues mientras están en pregrado busquen esos clerkships. Y mientras ustedes están en pregrado, ustedes ya pueden empezar también a buscar oportunidades de investigación. Entonces busquen oportunidades de investigación con doctores que estén, que ustedes, inclusive si no los conocen, pues con personas que trabajen en los hospitales donde ustedes rotan. Esto va, pues obviamente, esta charla es enfocada a oftalmología, pero no tienen que ser investigación específicamente en oftalmología cuando ustedes están en pregrado. Es decir, si ustedes quieren publicar sobre algo que ustedes vieron en pregrado que les interesaba, háganlo. ¿Sí? Entre más ustedes tengan exposición a la investigación desde temprano, va a ser mucho mejor y mucho más fácil para ustedes cuando tengan que hacer cosas pues más adelante en el camino. Entonces, si ustedes deciden que quieren venir a Estados Unidos después del pregrado y están entre el pregrado y la residencia, o sea, ya se graduaron, pueden que ya estén haciendo su rural, pero no han empezado en la residencia, los consejos que les doy es dedicar dedicar los meses que se necesiten para preparar el Step 1 y el Step 2 y sacar por lo menos eso antes de que ustedes empiecen alguna otra cosa, porque es importante tener un tiempo dedicado en el que uno está estudiando. Aquí en Estados Unidos a los estudiantes les dan unas semanas en las que prácticamente
6 a 8 semanas en las que ellos se dedican totalmente a estudiar para estos exámenes. Sin embargo, ellos han estado, o sea, como les dije, ellos lo presentan durante sus rotaciones, ¿sí? En la parte de ciencias básicas y después en la clínica. Entonces, pues todos los conceptos son muy frescos y digamos que estas semanas de estudio dedicado son solamente para hacer lo último que necesitan de preparación para el examen. Entonces, si ustedes nunca han mirado estos exámenes o pues no conocen cómo son, va a tomar un poco de tiempo. Antes las personas se demoraban más o menos con el Step 1 entre, no sé, 6 meses en adelante para prepararlo. Ahorita que es Pass or Fail, puede que dependiendo de qué tan rápido usted aprende y puede memorizar cosas, puede prepararse para el examen, puede ser menos tiempo, es decir, no sé, desde 6 semanas en adelante. Pero eso realmente varía muchísimo y varía mucho también si ustedes ya están trabajando o están haciendo un rural, pues va a ser mucho más difícil, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden dedicar un tiempo específico sin tener que hacer otras cosas, es lo ideal. Obviamente para muchos de nosotros no es el caso, entonces pues toca estudiar mientras estamos trabajando y haciendo otras cosas, entonces pues eso va a prolongar un poco más, digamos, el tiempo, pero pues lo más importante es salir primero de estos exámenes. Una vez ustedes ya hayan salido de los exámenes, mi recomendación es que ya comiencen a buscar posiciones de investigación, ya sean en ciencias básicas o clínica. ¿Cómo hacen esto? Pues realmente eso se hace yendo a Google y buscando las posiciones de investigación. Entonces ustedes van, ponen research, puede ser Research Fellow, Research Associate o cualquiera de las, digamos, ramificaciones de investigación. Y hay muchas posiciones abiertas en Estados Unidos. ¿Cuál es el problema más grande, digamos, a la hora de mirar por estas posiciones? Que el centro donde ustedes están presentándose no les avale la visa o no les dé, digamos, la visa que ustedes necesitan para estar aquí. Entonces, digamos que esas son cosas que ustedes tienen que mirar a la hora de presentarse. Sin embargo, no dejen que lo que está en el escrito, ¿sí? En cuanto a la posición, los dejen, los eche para atrás. Muchas veces, pues ellos ponen las posiciones y uno dice, yo no tengo ninguna de las, no sé, de los requerimientos que ellos están mandando, digamos que eso eh, depende, hay algunas posiciones en las que ustedes, de hecho, pues pueden ser muy valiosos. Entonces, busquen esas cosas en las que ustedes fueron fuertes durante su pregrado y sobre todo si tuvieron alguna experiencia en investigación, busquen que eso sea como una de las cosas en las que ustedes pueden presentar cuando están buscando por las posiciones. Hay ciertos lugares en los que pueden buscar posiciones en las que no es solamente investigación, sino que se llaman, creo que es pre-residency fellowships y son prácticamente, sí, posiciones de investigación, pero se llaman así, en los que ustedes van y prácticamente hacen investigación durante un tiempo igual, pero con miras a hacer la residencia. Entonces, estas posiciones son buscadas por muchas personas también aquí en Estados Unidos, digamos que ustedes entran a competir también con ellos por algunas de esas posiciones, pero yo personalmente conozco muchos amigos y médicos que han hecho esto y, pues han tenido plazas y han entrado a residencia. Entonces, em, realmente es entrar a Google y empezar a buscar. Otra de las cosas que ustedes pueden hacer, aunque esto aplica un poco más para los que ya han hecho residencia en oftalmología, pero es mandar los email directo al doctor con el que a ustedes les gustaría trabajar. Este consejo se los doy con un grano de sal porque muchas personas a las que ustedes les van a escribir nunca les van a responder. O sea, van a mirar el correo, ellos no les interesa, nunca lo van a mirar. Pero puede que dentro de los 100 correos que ustedes mandaron, 5 les contesten. Y con que uno les conteste, con eso tienen para poder tener una posición. Entonces, digamos que, como les dije al principio, es de persistencia y de buscar las oportunidades.
Ok. Entonces, bueno, eso es en cuanto a las posiciones de investigación durante, pues después del pregrado y antes de la residencia. Em, Durante esta época, digamos que se pueden buscar algunos observerships, pero esto va a ser muy difícil de encontrar. Digamos que si lo encuentran es porque ustedes conocen a alguien que los contacta con alguien y esa persona los deja hacerlo. Obviamente, si ustedes tienen personas que conocen, pues que estén trabajando acá, digamos que ustedes deben contactarlos y mirar si pueden hacer algún tipo de rotación. Pero pues es mucho más difícil por lo que les conté, pues que es, si ustedes no están asociados con algún tipo de institución o no están trabajando, digamos, como oftalmólogos en ese momento, va a ser mucho más complicado. Si ustedes ya están pues trabajando como oftalmólogos o están asociados a alguna institución, pues digamos que esta parte va a ser un poco más, eh, no va a ser súper fácil, pero va a ser mucho más sencilla y se puede hacer. Entonces, esas son como las cosas después de pregrado y antes de empezar la residencia. Si ustedes, como yo, decidieron que iban a venir a Estados Unidos después o durante su residencia, yo realmente no empecé a buscar muchas cosas sino hasta que después de que terminé la residencia. Em, Durante la residencia va a ser difícil estudiar para los exámenes, pero yo conozco personas que han estudiado para los exámenes y los hicieron y no tuvieron ningún problema. Entonces, pues no es imposible. Especialmente pues cualquier persona que esté haciendo la residencia y quiera hacer un fellowship clínico acá, tienen que presentar también los exámenes. Entonces, eso es algo pues que muchos lo han hecho antes y digamos que sí se puede. En mi caso, pues yo no lo hice y empecé ya después de que había terminado la residencia y realmente llegué aquí. Entonces, ¿cuáles son las cosas que les aconsejo? Digamos que muchas de estas cosas a veces uno quisiera como volver el tiempo y poder hacer esas cosas que uno hubiera querido, pero pues ya el tiempo pasó. Entonces, digamos que estos son consejos para que ustedes los tomen ahorita que están durante su periodo de estudio. Desarrollar muy buenos vínculos con todos sus mentores. Esto es importante no solamente para migrar, pero pues es importante para la vida y para cualquier cosa que hagan, digamos, en su carrera profesional. Va a ser muy importante apoyarse con esos mentores y va a ser muy importante los vínculos que ustedes tengan con ellos. Entonces, desarrollen buenos vínculos con ellos y sobre todo, em, muchos de nosotros pues hemos tenido la experiencia de poder estar con mentores que son realmente muy, muy buenos y ellos, muchos de ellos han hecho también rotaciones acá o hicieron sus subespecialidades aquí o en otros países, no solamente acá, realmente buscar el consejo y la ayuda de personas que pues conocen y han salido, digamos, del país, no solamente en Estados Unidos, pero en otros lugares que han hecho pues sus fellowships y pueden darles un poco de visión en cuanto a lo que ustedes están buscando. Em, y no tengan miedo un consejo que les doy es como no tengan miedo de buscar, hablar con ellos y como decirles las cosas porque al fin y al cabo pues digamos que cada uno busca como su propio camino y tiene que buscar qué hacer. Una de las cosas que yo temía mucho durante mi residencia, pues ya sabiendo que me iba a venir aquí, era pues que iban a decir si yo estaba haciendo la residencia en Colombia y de todas maneras iba a tener que volver a repetirla acá. Y creo que eso me limitó mucho de buscar ayuda con las mismas personas que estaban en ese momento siendo mis mentores. Entonces, pues sí, es un consejo que aprovechen también de todas esas experiencias y todos los recursos que tienen ahí. Durante el tiempo en su residencia, si pueden, es muy, muy valioso que ustedes busquen hacer clerkships o observerships mientras aún están haciendo la residencia, lo mismo porque están asociados con una institución. Es mucho más fácil para un residente de oftalmología buscar un clerkship o para un oftalmólogo, de hecho, que lo va a hacer para una persona que no ha entrado todavía a residencia, ¿sí? Entonces, digamos que esto es como una de las ventajas de hacer la residencia, pues en Colombia uno puede de todas maneras hacer los contactos
y buscar personas aquí que lo van a acoger y le van a dejar hacer alguna de estas rotaciones. Un consejo que les doy es que no solamente busquen en las instituciones grandes, porque generalmente pues todos tendemos a buscar como clerkships y observerships en los lugares pues em, donde están como los centros de las residencias, pero también pueden buscar con otras personas que tienen sus prácticas privadas, que son profesores asociados con las universidades, eso es otra opción. Digamos que esto va a ser un poco más fácil de hacer cuando uno ha salido después de la residencia, también buscar diferentes personas que tienen sus clínicas aquí y que están asociados a las universidades y los dejan hacer observership si no hicieron clerkship durante su residencia. Entonces, pues es un consejo simplemente si ustedes ya se graduaron, salieron de la residencia y están buscando, digamos, venir de alguna manera para repetir la residencia nuevamente, pueden buscar esas personas. Generalmente, pues va a ser más fácil que buscar un clerkship con una institución grande. Sin embargo, pues es muy valioso si ustedes logran hacerlo con una institución que tenga un programa de residencia. El otro, pues, es buscar el consejo de apoyo de los oftalmólogos, que ya lo tocamos, y la investigación, las publicaciones y presentaciones son muy importantes también durante su residencia y el tiempo, pues, después de la residencia. Todo lo que hayan hecho, pues, siempre va a sumar a su hoja de vida. Entonces, pues, no dejar de lado esta parte. Ya les hablé de dedicar el tiempo para estudiar para los exámenes y finalmente lo mismo, buscar posiciones de investigación, ya sean ciencias básicas o ciencia clínica. Como ustedes se pueden dar cuenta, en las tres situaciones les puse lo de buscar posiciones de investigación o buscar investigación y lo he repetido mucho es porque para oftalmología realmente sí es muy importante. Digamos que si ustedes se fueran a presentar a medicina familiar o pediatría o no sé, otro tipo de especialidades, no, sí pesa, pero no es lo mismo, no es el mismo nivel que requieren aquí o con el que ustedes están compitiendo cuando vienen a competir con otras personas. Entonces, todo todo lo que ustedes hayan hecho de investigación durante el tiempo de su pregrado, después del pregrado, durante su residencia o inclusive después de y todo el tiempo que hayan hecho después de su residencia es muy valioso. Y si ustedes no han tenido esa oportunidad, busquen las oportunidades. Entonces, pues ya cuando vienen acá, es muy importante si ustedes no han tenido antes la experiencia que busquen posiciones donde ustedes puedan hacer esta investigación. Estas posiciones de investigación les van a abrir las puertas no solamente a, a poder publicar, sino también el acceso a poder hacer vínculos con otros mentores que están pues aquí en Estados Unidos, que es lo que realmente van a necesitar más. En este momento, como ya no tenemos Step 1 con puntajes altos que separe, digamos, a las personas en cuanto a conocimiento, lo que más vale en este punto, pues sí, obviamente el Step 2, pero también las relaciones que ustedes tengan con las personas aquí. Entonces, con sus mentores y con personas que realmente van a apoyarlos a ustedes en el momento de aplicar, personas que van a escribir cartas de recomendación para ustedes y les van a decir pues que los conocen y que conocen su trabajo y saben que ustedes han hecho pues un buen trabajo y que han sí que pueden prácticamente llamar a otros directores de programa y recomendarlos. Entonces, eso es lo que realmente se busca cuando vienen a hacer investigación. Obviamente, las publicaciones valen mucho y las presentaciones que se hagan en conferencias y en otros lugares, pero también las relaciones. Y esta parte de networking es muy importante. Ahorita, digamos que después de la pandemia, las oportunidades se han incrementado realmente porque las personas se han dado cuenta que podemos hacer conexiones de manera virtual. Muchas de estas conexiones no las necesitamos, no necesitamos estar físicamente en los lugares para poder, digamos, relacionarnos con diferentes personas. Entonces, sean creativos y busquen en diferentes lugares. Yo sé que suena chistoso, pero muchas de las oportunidades muchas veces aparecen
Instagram, en Facebook, en grupos donde pues ustedes buscan y encuentran oportunidades. Entonces, digamos que no se limiten solamente a las cosas pues que siempre han sido como lo que se ha dicho o buscado, sino que también pues hay otras maneras en las que ustedes pueden contactar a otras personas y, y nada, tratar de hacer conexiones. Entonces, el cómo. Hay les puse acá esto, pero pues obviamente hay muchísimos más factores a considerar. Esos factores pueden ser pues, factores personales, ¿sí? Perdón, ahí tengo un error en lo de tipos de visa, pero ahí me entienden. Em, las finanzas pues pueden ser uno de los factores que tienen que considerar ustedes al venir, el tipo de visa que van a sacar, el tiempo que necesitan dedicar para los exámenes y como ya les dije, el networking. Lo de las finanzas, pues hay muchas posiciones, cuando buscan las posiciones de investigación, estas posiciones generalmente son pagas y algunas de estas posiciones les van a dar a ustedes visa. Entonces, eso lo tienen que hablar directamente con los lugares donde ustedes están aplicando. Sin embargo, no todos los lugares o hay muchas de las posiciones que dicen que no dan visa, eso tienen que revisarlo bien. Lo de las visas, no les puedo hablar mucho sobre las visas porque, pues en mi caso, mi visa, yo llegué aquí con una green card y pues fue por matrimonio, entonces es diferente, digamos, el camino. Pero tengo entendido que pues hay diferentes tipos es bueno, si ustedes no saben de esto, asesorarse con alguien que sepa. Hay muchos abogados, digamos, que trabajan con este tipo em, de procesos de migración y es bueno pues que ustedes se asesoren antes de tomar decisiones. Hay muchas personas que tienen problemas con la visa cuando llegan, entonces digamos que antes de tomar cualquier decisión asesórense bien en cuanto a lo de las visas. Pero pues esto no quiere decir que sea súper difícil, o sea, muchas personas lo han hecho, entonces digamos que esto no tiene que no sé, como eh, pararlos para buscar oportunidades aquí. Es realmente algo que muchas personas hacen todo el tiempo, entonces, y no solamente colombianos, de hecho, pues sí hay un grupo grande de colombianos aquí, pero pues hay un grupo grandísimo de personas de la India, grandísimo de personas de Asia, de África. Entonces, digamos que si ellos pudieran, nosotros también. Entonces, digamos que todo esto son factores que debemos mirar, pero no, pues no es imposible, es solamente buscar como la información y mirar qué necesitan. Lo del tiempo, pues ya lo hablamos, el tiempo varía mucho de personas, varía mucho si ustedes están trabajando mientras están estudiando para los exámenes o si se están dedicando simplemente a estudiar para los exámenes, va a variar bastante. Y la recomendación pues siempre mía va a ser que se dediquen exclusivamente a estudiar para los exámenes si ustedes lo están presentando ya después de haber terminado el pregrado, porque va a ser un poco más difícil em, tratar de hacer todo al tiempo. Y pues la parte de networking, lo que les digo, hay muchas vías para hacerlo, ya sea por email, por todas las redes sociales. Em, y, y sí, o sea, no se desanimen si ustedes les mandan un correo o les escriben un mensaje a alguna persona y la persona no les contesta, simplemente sigan con la siguiente, ¿sí? Entonces, eso es como un consejo que em, pues uno aprende aquí. Es como lo que muchas personas hacen, simplemente si ustedes le escribieron un mensaje a alguien, le mandaron un email a alguien y la persona no les contestó, pues ustedes se mueven. Obviamente cuando le escriben a las personas, consideren cómo les están escribiendo, ¿sí? Siempre sean bastante profesionales, manden siempre su hoja de vida, pongan las razones por las que ustedes están interesados en rotar o buscar investigación con las diferentes personas, o sea, recuerden pues que tienen que hacerlo pues de una manera em, profesional, pero pues no quiere decir que las personas a las que ustedes están tratando de llegar sea imposible llegar. Y por último, pues unos consejos para los investigadores jóvenes de Colombia. Esto lo saqué de un artículo
de Santiago Ramón y Cajal y me pareció bastante bueno, porque estos son como consejos para todos los que estamos pues en el camino de lograr algo con nuestra investigación o con lo que estamos haciendo. Lo único que está en nuestro poder es la preparación que tenemos, o sea, la preparación que nosotros mismos hacemos. Los resultados no dependen de nosotros muchas veces, las cosas que hacemos, digamos que puede que hagamos muchas cosas, pero realmente no terminen como las imaginábamos y eso va a pasar muchas veces en la vida de todos nosotros. Pero lo más importante es cómo nos adaptamos y qué estamos haciendo pues, frente a las diferentes circunstancias. Entonces, dependiendo de en lo que ustedes estén investigando, pues acuérdense que esa preparación es importante. Desconfíen de los que, pues de lo que vemos que hay personas brillantes y la brillantez sí existe, hay personas que son muy brillantes, pero es realmente el dominio de las habilidades y el conocimiento que son importantes. Entonces, ese dominio de habilidades muchas veces se logra con la práctica, es la única manera. Y cuando estamos haciendo investigación o cuando estamos haciendo cualquier otra cosa, realmente llegar a algo, a ser brillantes en algo, pues muchas veces no es solamente suerte, sino es también dominar esas habilidades que tenemos. Y eso pues va a llevar con frecuencia a la oportunidad y al éxito en lo que estemos haciendo. Sea debidamente respetuoso de la autoridad, pero no más. Esa me pareció una frase bastante importante. También debemos siempre, siempre ser muy respetuosos, obviamente, con nuestras autoridades, pero debemos recordar que, sobre todo cuando estamos en rangos no sé, cuando estamos en pregrado o cuando estamos todavía estudiando en la residencia, ¿sí? Recuerden que las cosas que ustedes hacen son muy valiosas, ¿sí? Que ustedes no son menos porque son estudiantes o no son menos porque están empezando o no son menos porque son jóvenes. Muchas de las personas que están pues en las posiciones más altas estuvieron como nosotros hace muchos años. Entonces recuerden que lo que ustedes están haciendo ahorita es muy importante y muy valioso. Y esto lo aprendí mucho estando aquí. Cuando ustedes tienen una idea, no les dé miedo presentarla ante otras personas si ustedes quieren hacer algo. Trabajar solo no funciona bien muchas veces. Uno tiene que aprender a trabajar en equipo. Y ese trabajo en equipo muchas veces va a significar pues, que ustedes tengan que darle sus ideas a otras personas, pero eso no quiere decir que la idea deje de ser suya. Entonces, siempre aboguen porque lo que ustedes quieren hacer, ustedes sean los que están llevando adelante ese trabajo o lo que están haciendo, ¿sí? En los casos de las publicaciones, cuando ustedes están publicando, siempre aboguen si ustedes tuvieron la idea y ustedes están trabajando duro por esa idea, ustedes tienen que ser los primeros en su trabajo, el primer nombre en su publicación, porque pues ustedes son los que tuvieron la idea, han estado trabajando duro en eso. Entonces, digamos, no les dé miedo de decir las cosas a veces en cuanto a cómo son. Y es bastante importante y pues aquí hay bastante respeto, digamos, en cuanto a eso. Em, Siempre equilibren la concentración y la relajación. Esto es el trabajo y pues el, la relajación, esto aplica pues para todo. Pero en investigación, sobre todo cuando uno está haciendo muchas cosas, como que a veces uno llega a una puerta cerrada y como que no logra salir de ahí. Acuérdense que pues hay momentos en los que uno debe parar y también como relajarse y volver a intentarlo. No se preocupe por si los resultados que ustedes van a obtener de sus investigaciones o de las cosas que están haciendo van a ser útiles. Realmente todo lo que ustedes hagan, si se hicieron con los métodos adecuados, van a ser útiles en algún punto. Entonces, digamos que lo más importante es que realmente lo hagan de una manera correcta, así que usen los métodos adecuados y que lo hagan de una manera, sí, correcta, pero pues no se preocupen si esos resultados que obtienen pueden ser resultados negativos o resultados positivos, pues van a ser útiles o no, siempre van a ser útiles de alguna manera. Y siempre favorecer la independencia sobre los recursos y pues no comprometer sus resultados. Entonces, termino con esta frase: el infinito está siempre delante de nosotros. Estos son algunos links que les puse para buscar información, entonces pues como
muchos saben, si ustedes no saben, em, el, para poder hacer la homologación, digamos, del título médico, lo hacen con los exámenes, pues que ya hablamos, el STEP 1, el STEP 2, y ahora pues un examen de inglés médico, que así lo llaman, que están haciendo. Toda esa información ustedes la pueden mirar en la página del ECFMG y también pues para oftalmología específicamente en la página de la Asociación Americana de Oftalmología y en la página del San Francisco Match, que es el que modula, el que regula toda la parte del match en oftalmología y también los fellowship clínicos. Y al final pues les puse un link de un grupo que hace muchas mentorías para aspirantes a oftalmología aquí, donde pueden conocer, pues, o sea, ellos tienen diferentes, sí, diferentes tipos de presentaciones, pues, cada mes en las que uno puede asistir y puede conocer a diferentes oftalmólogos y uno les puede preguntar cosas a ellos. Entonces, aprovechen esas oportunidades porque esas oportunidades son, pues, muy raras, pero ahorita las tenemos, pues, gracias a COVID y poder tener como tantas, muchas más oportunidades de manera virtual para conectarnos, pues, con otras personas con las que estamos interesadas conectarnos. Y este es el fin. Oh, doctor. Si tienes alguna pregunta. Sí, doctor. Gracias en primer lugar por compartir su experiencia y sé que va a ser muy útil para muchas personas interesadas en seguir este camino. Me llama mucho la atención la importancia que le da pues, a tener un o guiarse con ese profesor o compañero que está. Lo ayuda a uno como a recorrer ese camino porque no es fácil hacerlo desde cero. Sí. Y lo importante es planearlo porque como decía usted, no es lo mismo hacerlo, tener las metas, ir presentando y preparando sus exámenes, a hacerlo ya luego cuando uno está graduado, tiene menos tiempo y es más difícil aplicar. Sí. Sí, eso es algo muy importante. Muchas universidades, de hecho, preparan a sus estudiantes para que presenten estos exámenes mientras ellos están todavía en pregrado y me parece que es lo mejor, es lo mejor que se puede hacer porque uno tiene todo muy fresco y pues puede presentar las cosas, uno tiene mucho más tiempo en pregrado para muchas cosas, entonces digamos que es el tiempo ideal realmente desde mi punto de vista. Pero obviamente pues no hay un tiempo perfecto para nadie, digamos que cada uno lo que le toca, digamos, con lo que tenemos hacemos lo que podemos, entonces, em, sí, realmente sí, durante el periodo no lo hicieron, pues en cualquier momento donde puedan, pero sí, pues planearse como una meta y tener fijo pues las cosas que uno quiere hacer, tener como esa experiencia. Y doctora, muy interesante. Lo otro es que algunas personas lo harán por es de trabajar o vivir en Estados Unidos, pero hay muchos que quieren regresar y enseñar o compartir los conocimientos que adquieran acá. Y eso es muy importante y me pareció muy bonito que si usted tiene muy buena calidad en la preparación, con toda la falta de recursos, pero académicamente hay mucho conocimiento y mucha calidad. Sí, realmente nosotros debemos estar orgullosos de nuestra educación. Yo creo y considero que lo que nosotros aprendimos pues es muy valioso y muy útil. De hecho, cuando venimos aquí, digamos que eso se ve en lo que, pues, en lo que estemos haciendo en investigación, ya sea que uno venga pues ya como oftalmólogo o después del pregrado. Em, pero sí es importante que tomemos ventaja de las oportunidades que tenemos mientras estamos en esta fase de preparación. Porque
pues muchas veces nos damos cuenta, digamos, de oportunidades que teníamos cuando estábamos en el pregrado, cuando estábamos en la residencia y que no las tomamos. Digamos que es importante tener en cuenta que ustedes tienen muchos recursos, recursos humanos, todos sus mentores, todos los doctores con los que ustedes rotan, ¿sí? Todas las cosas que ustedes pueden hacer mientras estás con ellos, como que tengan eso muy en cuenta. Doctora Tatiana, muchas gracias, gracias por su tiempo, sus recomendaciones y nos vemos pronto. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, Carlos, que estés muy bien.